Ya. ¿Listo? Bueno, bueno, pues yo quería comenzar pues agradeciéndoles otra vez su presencia aquí. Y bueno, habíamos platicado ya hace tiempo de la necesidad de incorporar a las actividades de la sociedad astronómica este tipo de cuestiones que tienen que ver con pues, la parte humanística, por así decirlo, de la astronomía, ¿no? Y se nos ocurrió que podíamos comenzar con un ciclo de lecturas, un círculo de lecturas sobre ciencia ficción. Entonces elegimos este cuento de uno pues, de los clásicos, ¿no? Que es Isaac Asimov, que se llama Anochecer. Entonces, pues a mí me gustaría darles un poquito de contexto para luego pasar a la lectura del texto. Déjenme, se me olvidaron mis notas, las dejé acá. Y no sé si todos pudieron hacer la lectura con anticipación. Así que les voy a pedir la tarea. Si no lo pudieron hacer, no se preocupen, ¿no? Nada más es por el tema bueno, igual cuando se hace la lectura previa, pues hay más detalles, ¿no? Que seguramente a mí se me pasaron y ustedes, incluso también está el tema de la posibilidad de otras interpretaciones, ¿no? Acerca de lo que pudo haber ocurrido, lo que el autor quiso expresar en cada caso. Si fue el caso, pues ahí me van diciendo, ¿no? Me van comentando qué partes les resultaron pues conflictivas, interesantes, porque finalmente una de las cuestiones del círculo de lectura no es nada más que yo venga a exponer el texto, ¿no? Sino que lo discutamos, hablemos de él. Entonces, bueno, siéntanse libres para interrumpirme si de pronto así lo consideran, ¿no? Bueno, entonces voy a dedicar unos 15 minutos a hablar un poquito de el contexto de este personaje, ¿no? Que es Isaac Asimov. Entonces, pues hablar de su biografía, por supuesto. Su nombre en ruso es Isaac Yudovich Asimov y nació en Petrovsk, en la Unión Soviética, el 2 de enero de 1920. Hay una discusión acerca de su fecha de nacimiento porque los rusos tienen un problema con el calendario juliano y el calendario gregoriano. Incluso celebran la Navidad en otra fecha distinta a la que la celebra Occidente, ¿no? Entonces hay una cuestión aquí media rara con el tema de las fechas. Y bueno, él es de una familia judía que vive en esta región. Es ahí donde nace Isaac Asimov, pero su familia se muda a Nueva York cuando él tiene 3 años. Entonces él en realidad nunca aprende ruso, inmediatamente llegan a Brooklyn. Su papá era comerciante y en Brooklyn pues crea una tienda de dulces y de otro tipo de productos y es ahí donde Isaac Asimov se empieza a desarrollar. Y de alguna manera la actividad de su papá pues va a influir en lo que va a ser Isaac Asimov ya como adulto, ¿no? Entonces ahí está una fotografía de cómo era el Brooklyn en el cual Isaac Asimov se desarrolló en 1920. Como ustedes saben, pues Estados Unidos era un sitio que atraía un montón de inmigración de todos lados, ¿no? Llegaban buscando este famoso sueño americano en los barcos, en la isla Ellis, todo esto que nos han ido contando las películas, ¿no? Y eran inmigrantes de todos lados, ¿no? Judíos como la familia de Isaac Asimov, pero también irlandeses, escoceses, españoles, portugueses, de todos lados, ¿no? Entonces Brooklyn era en realidad un sitio, una especie de Babel, ¿no? Que había influencias de todo el mundo y pues ahí se crió Isaac. El tema, bueno, eso igual vale la pena mencionarlo, el tema de su origen judío también es relevante por el asunto de pues por una cuestión tradicional, los niños judíos, de hecho, por ahí se menciona, lo he visto en varias películas y varios documentales acerca del pueblo judío, dicen que no hay judío analfabeto. Para ellos, el hecho de no leer, de no estar en contacto con los libros, con la literatura, es algo como aberrante, ¿no? Es como
¿cómo? Es que es inconcebible, ¿no? Es inconcebible que un niño judío pues no tenga acceso a la cultura escrita, ¿no? Y esto tiene que ver con la propia cosmovisión judía, ¿no? El hecho de que Dios haya creado el mundo con palabras, ¿no? En hebreo, dabar, ¿no? Y el famoso libro del Génesis. Y Dios dijo, Dios usó su palabra y las cosas se construyeron con palabras, ¿no? El universo es un universo hecho de palabras, ¿no? De conceptos, de ideas. Y eso influye mucho en el mundo judío. Pero bueno, también hay que hablar desde ahora que Asimov se concibe a sí mismo no como un hombre religioso, sino por el contrario. Era un hombre que toda su vida estuvo pugnando por el desarrollo de la ciencia, por como él también, el ser autodidacta. Para él era muy importante destacar el papel que tenían las escuelas y las universidades, no en el sentido de enseñarle a la gente, como llenar su cabeza como si fuera una cubeta vacía, sino Isaac Asimov decía, las escuelas o las universidades lo único que tienen que hacer es potenciar los intereses propios de cada alumno, cada estudiante, ¿no? Si una escuela o una universidad no hace eso, decía Asimov, pues esto no sirve para nada, mejor cerrémoslas. Él estaba totalmente en contra de esta idea de la educación como un asunto de adoctrinamiento o como un tema de preparación para un trabajo, ¿no? En realidad, para él la educación, la buena educación tiene que ser aquella que potencie y lleve al máximo todas las capacidades de un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, en la infancia del pequeño Isaac tuvo mucho que ver con estos documentos, ¿no? Su papá, que tenía esta tienda de dulces, también vendía estas revistas que son como el antecedente de lo que ahora conocemos como el cómic. Estas se llamaban revistas pulp, porque pulp significa pulpa. Y tiene que ver con el material en el que estaban impresos. Era un material muy corriente, muy barato, y se vendían por unos cuantos centavos, ¿no? Entonces, había todo un género de historias y de publicaciones pulp. Seguramente ubican esta película de Quentin Tarantino que se llama Pulp Fiction, ¿no? Por ahí viene este tema. Pero las revistas que Isaac Asimov consumía eran pues, de esta corriente que apenas comenzaba en los Estados Unidos, que era ciencia ficción a la manera de los Estados Unidos, ¿no? Porque ahorita vamos a hablar un poco de los antecedentes de la ciencia ficción, pero ya en este entonces pues había esta avidez por esta clase de historias que combinaban asuntos de espaciales con terror, con criaturas y seres de otros mundos, ¿no? Que podían ser de ultratumba o del espacio, ¿no? Entonces, de niño, Isaac Asimov consumió esto de manera ávida, ¿no? Todo el tiempo estaba comprando, porque pues las tenía ahí en la tienda de su papá, ¿no? Entonces ahí les pongo algunos ejemplos de lo que podían encontrar en estas revistas pulp. Y bueno, esto también nos lleva a pensar que este género siempre fue considerado como un género menor, ¿no? Como estaba la gran literatura y luego la ciencia ficción como esta cosa de eso es lo que le gusta a los chamacos, ¿no? A los niños. Y bueno, la ciencia ficción siempre ha estado como tratando de que se respete su lugar, por así decirlo, ¿no? Como parte pues de la gran literatura también, ¿no? Pues ahí están esas revistas que son, por así decirlo, el antecedente de los cómics, ¿no? No sé si ustedes son consumidores de cómics. Ahora ya con el tema del cambio hacia lo digital, creo que también se ha perdido mucho esto, pero que yo soy de una generación en la que todavía podía ir al kiosco de revistas, ¿no? Y comprar cómics en papel, ¿no? Pues ahí están. Y bueno, el género de ciencia ficción, pues no me voy a extender demasiado con esto. Hay mucho al respecto, ¿no? De hecho, hay una discusión acerca de cuándo comienza o cuándo se podría empezar a hablar de ciencia ficción, porque es tan antiguo como, por ejemplo, en la Biblioteca de Alejandría, más o menos en el siglo III después de Cristo. Ya en esa biblioteca pues juntan a una serie de sabios, ¿no? Que de pronto hacían estos primeros experimentos con máquinas. Se dice que las puertas de la biblioteca tenían mecanismos para abrir con motores a vapor y ciertas cosas, como que de pronto ya la humanidad empieza a conflictuarse y a vivir este tema de la tecnología, ¿no? ¿Qué es la tecnología? ¿Qué podemos hacer con ella? ¿Dónde están sus límites? Etcétera, ¿no? Y bueno, la historia de Arquímedes, que utiliza espejos y pues todo su conocimiento para hacer la guerra, etcétera. Y así nos vamos
en el mundo árabe y en el mundo europeo también de pronto hay las historias de estos autómatas que eran como muñecos hechos por gente muy ingeniosa que de pronto iban a las cortes como una especie de espectáculo, ¿no? Hay un autómata muy famoso que pues está hecho con engranajes y partes metálicas y la virtud que tiene es que puede jugar ajedrez. Pero pues por ahí se dice que había un jugador de ajedrez, ¿no? Que era una especie de marioneta, ¿no? Pero el chiste es que tener un autómata ahí, una especie de robot que juega ajedrez en el siglo XVIII, pues ya era así como, wow, ¿no? Podríamos decir que es un proto-robot, ¿no? Pero lo llamaban autómata, ¿no? Y ya hablando del género de ciencia ficción, yo encontré, por ejemplo, que algunos comienzan a decir que la época del romanticismo, con la autora que es Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein o el moderno Prometeo, que Frankenstein mucha gente pues lo ha identificado, ¿no? Frankenstein es el mono, ¿no? Y en el Halloween te dicen, ¿de qué te vas a disfrazar? Pues de Frankenstein, ¿no? Pero Frankenstein es el creador del monstruo. El monstruo en realidad pues es una especie de homúnculo hecho a partir de trozos de cadáveres que pues ahí los junta y con una corriente eléctrica le da vida, ¿no? Y entonces, pues aquí ya estamos frente a ese gran tema de la ciencia, que es la posibilidad de que los seres humanos puedan hacer las veces de dioses, ¿no? Y puedan crear vida. Y pues bueno, ya saben lo que pasa con este caso, ¿no? ¿Esa novela como de qué año es? Mary Shelley escribe a finales del siglo XVIII. De hecho, es una historia muy interesante porque se dice que escribió esta novela en una sola noche. O sea, se juntó con, creo que era su pareja, Lord Byron, que era también escritor, pero la joven se va a un castillo y en el castillo, pues, era una época de lluvias y ella, estos rayos, estas tormentas eléctricas, se dice que la inspiran, ¿no? Y bueno, había mucha gente, hay unos ilustrados, creo que era, no sé si era Galvani o algunos otros. Estaban concentrados ahí varios mentes muy brillantes de la época. Sí. Y se retaron a escribir esa noche sí, claro, un texto que fuera así el más impactante, ¿no? Es correcto, sí, o sea, era una especie de fiesta, ¿no? En un castillo y de esa fiesta surgió esta historia, pero estaba muy inspirada en algunos experimentos que habían estado haciendo científicos franceses de la ilustración, con la electricidad, las ranas y a ver qué pasa si la galvanización y todo esto. Y caray, pues parece que los músculos de los animales responden a los estímulos eléctricos, ¿no? Entonces está ese tema por ahí y bueno, Mary Shelley lo toma para construir esta idea, pero en el fondo pues también hay detrás un dilema bioético, ¿no? O sea, ¿qué tanto los seres humanos estamos legitimados o tenemos el permiso de hacer este tipo de cosas, ¿no? De jugar a ser dioses, porque de alguna manera la historia detrás de esto es que, pues sí, la criatura está viva, pero no es un ser humano completo, ¿no? Y por ahí, pues también, si le vemos desde el lado romántico, pues lo único que quiere la criatura es ser amada, ¿no? Que es algo que cualquier ser humano que nace desde pequeño, pues experimenta el amor, la ternura, y el tema es que este monstruo nunca tuvo una mamá, y bueno, es como la falta de amor de alguna manera transforma a los seres y los convierte en monstruos. Entonces hay diferentes niveles de lectura de Frankenstein. Pero podemos hacer toda una sesión de Frankenstein, pero pues no nos da para tanto, ¿no? Pero otros, al hablar de ciencia ficción, se retraen todavía antes, ¿no? Con este texto de Johannes Kepler, publicado en 1608, que se llama Somnium, que es una crónica de un viaje a la luna. Entonces, algunos dicen, no, antes de Mary Shelley Frankenstein está este texto de Kepler, que yo no he podido leer, pero bueno, ahí lo encontré para que de alguna manera nos abramos la posibilidad de buscarlo y de leerlo, ¿no? El Somnium de Kepler. No sé si Daniel, ¿tú lo tienes? O... No tengo el sueño de que... No, tengo el mensajero sideral y otro de Galileo, pero no tengo el Somnium de Kepler. Sí, había que buscarlo, y bueno, por supuesto, otro de los grandes que es Julio Verne. Julio Verne se desarrolla
justamente en una época en la que la ciencia y la tecnología pues empiezan a rendir frutos, ¿no? Es la ciencia es la época de las comunicaciones, gracias al telégrafo, gracias al ferrocarril, estas ideas de construir naves de todo tipo, ¿no? Submarinos, cohetes que puedan llegar a la luna, que es algo que propone Julio Verne. Y bueno, todo coincide justamente con esta época que se llama el positivismo, que va como de mediados del siglo XIX en adelante, en los que hay una fe muy grande en las posibilidades de la ciencia y la tecnología. Y esta idea del progreso y cómo la humanidad por fin alcanzará la felicidad a través de la ciencia y la tecnología. Podemos decir que la visión de Julio Verne es bastante optimista en ese sentido, como coincidiendo con la época en la que fue escrita. Luego van a venir, por ejemplo, en el siglo XX, ideas más oscuras acerca de lo que la ciencia puede hacer, ¿no? Antes había mencionado el título de Frankenstein y el moderno Prometeo, porque Prometeo es esta figura mitológica que es ambigua, ¿no? Porque es el que le roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, pero el fuego tiene esta dualidad, ¿no? Es algo que nos permite la tecnología y cocinar nuestros alimentos y la civilización, pero también tiene un lado destructivo, un lado peligroso que pues puede incluso acabar con nosotros, ¿no? Bueno, ahí está Verne. Y bueno, ahí encontré a otros personajes, Hugo Gernsback, que es uno de los escritores, es otro inmigrante que va de Europa a América y ahí empieza a desarrollar su obra. De hecho, su abrir el mundo a la lectura de este tipo de obras hizo que se construyera o se creara un premio a las mejores obras de ciencia ficción. Esos premios se llaman los premios Hugo, en honor a este escritor de ciencia ficción. Ese sería uno de los más importantes y el otro se llama Premios Nebula. Entonces los Hugo y los Nebula son como el Nobel del género de ciencia ficción, ¿no? Y bueno, hay muchísimos, no me puedo extender demasiado, pero pues ahí está para que los veamos, Hugo Gernsback y por supuesto H.P. Lovecraft, ¿no? Que es muy conocido sobre todo entre los aficionados, no solamente a la ciencia ficción, sino también a los cuentos de horror, ¿no? No sé qué relación podrá haber entre la ciencia ficción y el horror, pero pues parece ser que a muchos autores les gusta que tenga este toquecito oscuro, ¿no? Como saben, pues Lovecraft también habla de criaturas desconocidas, ¿no? Que viven en el fondo del océano, como, bueno, su nombre es impronunciable, no se puede, Cthulhu o Chutulu, no sé si han escuchado hablar de él, esta criatura que vive, se supone que en el punto Nemo. El punto Nemo es el punto de inaccesibilidad del Pacífico. Si ustedes van hacia el Pacífico Sur, se van a dar cuenta de que hay una zona que no tiene, pueden abrir un círculo, ¿no? Tan grande como no sé cuántas mil y tantas millas, y no hay tierra en toda esa zona. De hecho, muchas misiones espaciales eligen ese punto para tirar restos de cohetes o de basura espacial, porque se aseguran de que lo que caiga ahí no le va a afectar a ninguna población. Pero en su obra, Lovecraft dice que la guarida, por así decirlo, o el lugar donde puede estar Cthulhu, es justamente ese famoso punto Nemo, ¿no? Porque de pronto algunos submarinos o barcos dicen que escuchan ciertos pulsos, ¿no? En sus sonares ahí, misteriosos, que no saben de dónde pueden provenir, ¿no? Y bueno, ahí está nuestro personaje, Isaac Asimov, que bueno, además de ser un escritor de ciencia ficción, se dedicó también a muchos ámbitos. Tiene publicados 429 libros, solamente libros, y una serie muy amplia de artículos, sobre todo de divulgación científica, de historia también. Era un tipo que le gustaba mucho investigar acerca de ese desarrollo que había tenido la humanidad, cuáles eran sus orígenes. De hecho, tiene un libro sobre los griegos y me pareció muy interesante porque Carl Sagan, también en la serie de Cosmos, algunos capítulos son dedicados precisamente a estas civilizaciones, ¿no? que precedieron
al origen, y Carl Sagan habla de los astrónomos antiguos, ¿no? Y bueno, van haciendo esta recopilación, ¿no? Como hablábamos en otras sesiones, pues esta idea de que estamos sentados en hombros de gigantes, ¿no? Que el conocimiento pues es una conquista que se va haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, es conocido también por sus relatos cortos y las novelas de ciencia ficción. Tiene muchísimas novelas, por supuesto, no me pude centrar en todas, pero pues las más recomendables, por supuesto, serían la serie de Fundación. Son varios libros, y de hecho hay una vuelta a Fundación, etcétera, ¿no? Y por supuesto, Yo Robot, de Isaac Asimov, que de hecho Asimov es el creador de la idea de robótica como concepto teórico, como concepto de investigación científico y tecnológico, ¿no? La posibilidad de que creáramos entidades, seres, a través de la tecnología que pudieran ayudarnos a pues hacer la vida más fácil. Pero bueno, hay un escritor checo que es el que crea el concepto de robot. Esto es en 1920, o sea que en realidad es algo bastante reciente, ¿no? Y luego ya Asimov desarrolla la idea de la robótica. Pero pues es algo que se está inaugurando y que aún hoy en día pues estamos viviendo, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial. Pero bueno, una de las características de la ciencia ficción es que se adelanta de alguna manera a sucesos que estamos viviendo ahora, que en ese momento se ven solo como una posibilidad de la imaginación, ¿no? Pero lo interesante es que conforme pasa el tiempo, pues llegamos a ese punto, ¿no? ¿Qué pasará en el momento en el que una computadora empiece a pensar por sí misma, ¿no? Empiece a tomar decisiones, y cómo va a ser nuestra interacción con esas entidades, con esas computadoras? Y en esos libros que son varios, que están basados en el tema del robot, Isaac Asimov es el creador de estas 3 leyes de la robótica, que son fascinantes. Les digo que podemos dedicarnos solamente a estos temas, ¿no? Pero ahí les pongo las 3 leyes de la robótica que aparecen en Asimov y que son sumamente interesantes, ¿no? Y que, pues ahí las leemos. Dice: un robot no hará daño a un ser humano, o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Esa sería la primera ley de la robótica. La segunda ley es: un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley. Es decir, tú no le puedes ordenar a un robot que mate a alguien o que le haga daño a un ser humano. Y la número 3: un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley, ¿no? Entonces, todo esto crea el caldo de cultivo perfecto, pues, para crear historias fascinantes, ¿no? De la interacción entre humanos y robots, y todo está en esos límites, esas fronteras difusas de las leyes, ¿no? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? Entonces, en ese sentido, pues también Isaac Asimov es muy interesante si lo pensamos desde una perspectiva ética, ¿no? ¿Cuáles serían nuestras 3 leyes humanas, y cómo podrían entrar en contacto con otras? Esto es interesante. Bueno, es como a Robotina, ¿no? Que esta serie, pues también de alguna manera tenía este espíritu de la ciencia ficción, ¿no? De qué va a pasar. Pues muchos de nosotros las vimos siendo niños, pero nuestros papás también las vieron, ¿no? Y de pronto los papás se fascinaban con esta idea de poder tener conferencias por teléfono, pero con imagen, ¿no? Que es algo tan común que tenemos ahora en el teléfono celular, que ya llegamos a la era de Sónico y etcétera. Todavía seguimos añorando los carros voladores, pero pues igual sí nos toca verlos, ¿no? Y bueno, ahí está. Yo me quiero extender demasiado con la biografía de Asimov. Ahí les pongo un meteoro que fue nombrado Asimov, justamente fue descubierto por un observatorio en Australia, y un robot al que le pusieron Asimov, de una de los tantos intentos, por así decirlo, de crear estas máquinas. Ahora sabemos que mucha de la producción industrial se realiza gracias a la existencia de esos robots, y por ahí se menciona que pudieran acabar con el trabajo tal y como lo conocemos, ¿no? Hay
Si quieren luego podemos hablar acerca de eso, ¿no? ¿Qué pasará cuando los robots ya se dediquen a hacer las cosas que los seres humanos hacen cotidianamente? Y bueno, ahora sí podemos pasar al tema de Anochecer. Entonces, ¿sí pudieran leer el texto o no? ¿Sí? Los demás, sí, más o menos, sino para ponernos en contexto, ¿no? Bueno, se trata de una historia, por supuesto, ahí está el tema de lo que los expertos en literatura llamarán pacto ficcional, es algo que se nos plantea y que de pronto tenemos que creer que existe un mundo que se llama Lagash, ¿no? En el cual hay ciertas cosas o características que podrían, o sea, que nosotros podemos entender, pero que suceden en un mundo que es diametralmente opuesto al nuestro, ¿no? Por ejemplo, ahí se habla de que hay una universidad en la que están reunidos pues, los sabios, ¿no? La gente que se dedica a investigar fenómenos celestes, que podría ser pues, un observatorio, un planetario, es algo que podemos entender, ¿no? Y se nos pide que creamos que es así, ¿no? Entonces hay estos sabios de la universidad de esta ciudad que se llama Saro, y pues la historia comienza pues, mostrándonos a los personajes, ¿no? Antón 77, ¿no? Sí, 77, sí, que es el director del planetario, ¿no? Entonces, hasta los nombres ya tienen esta, o sea, no se llama Luis ni Ramón, se llama Antón, ¿no? Este nombre de una cosa que nos es ajena, otro planeta, incluso otro universo, otro mundo, ¿no? Y bueno, hay un periodista que de pronto se acerca a estos expertos con una inquietud. La inquietud es que un fenómeno curioso está por ocurrir. Un fenómeno que podría parecer desde cierta perspectiva como inocuo, como pues esas cosas de ciencia, ¿no? O sea, ¿a quién le importa eso? Pero de pronto nos vamos dando cuenta conforme pasa la historia que el destino de esa agrupación, de esas personas, depende de ese fenómeno. Que de alguna manera este grupo de personas se está enfrentando a la posibilidad de su exterminio, ¿no? Nosotros como que damos muy por sentada también nuestra existencia, ¿no? ¿Qué pasaría, como vimos en la película esta de Don't Look Up, ¿no? ¿Qué pasaría si de pronto mañana aparecen las noticias, esta nota de que por fin viene el asteroide que nos va a aniquilar, ¿no? Que ya ha sucedido, ¿no? Ya sucedió con los dinosaurios. Un niño de 5 años te dice, los dinosaurios fueron destruidos por un meteorito que cayó en la península de Yucatán, ¿no? Entonces, bueno, ahí va la historia, nos va mostrando cómo también el conocimiento tiene que ver con un tema de poder, ¿no? Hay diferentes grupos ahí luchando un poco por tener el dominio y el control de la explicación de los fenómenos naturales, ¿no? Y en este caso lo que vemos es a este grupo de científicos que están ahí en ese observatorio. Aparece por ahí también otros personajes, Teremón 762, que es el periodista, Benay 25, que es un astrofotógrafo, ¿no? Hay un psicólogo también, y pues ahí empiezan a hablar un poco con el periodista acerca de este rumor, ¿no? Que hay un peligro, y él, de alguna manera hablan los científicos con el periodista, diciendo es que pues eres medio incómodo porque pues estás soltando información y pues estás aquí y de alguna manera te vamos a explicar qué es lo que está a punto de suceder. Está como ambientada en condiciones a futuro, pasado, o es como imaginar una realidad distinta. Yo creo que más bien es un universo distinto al nuestro alterno. Y eso es lo que... de las antorchas. Sí, es algo de lo que hablábamos al inicio. Primero es un lugar, vamos a imaginar un planeta en el que hay 6 soles. 6 soles orbitando al planeta y ahí nos los van mostrando, ¿no? Curiosamente utilizan la nomenclatura griega, que es algo interesante, ¿no? Alfa, beta, gamma, ¿no? En función de su brillo, y ahí nos dicen, mira, este es el sol principal, y hay otros soles,
orbitando alrededor. Por los datos que nos dan, podemos asumir que este es un lugar, por ejemplo, en el que no conocen la noche. No hay nunca, o sea, toda la gente que ha vivido en este lugar, solo hay luz, ¿no? Eso ya es interesante, ¿no? ¿Cómo viviríamos Y es posible esas condiciones en un momento. claro, de pronto también nos lleva a pensar, ¿no? Si eso ocurriera en la Tierra, ¿cómo sería nuestra vida, ¿no? Si no conociéramos la noche, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos van mostrando... Es curioso sí. que como no conocen la noche, no conocen las estrellas. Ajá. Por lo tanto, no tienen el observatorio, un telescopio, tienen un solaroscopio. Solo Solo dedicado a ver los soles. Exacto. Nada sí. más, es lo único que tienen. Sí, claro, sí. Entonces, observatorio astronómico se reduce a la observación de la interacción de los soles, ¿no? Sí, eso me pareció muy interesante. Y también el hecho de que su tecnología relacionada con la producción de luz artificial sea tan rudimentaria. Por ahí vemos que hablan de las velas y es como, ¡wow! ¡Una vela! No hay noche. Ajá, sí, claro. Entonces, solo conocen la oscuridad por las cuevas. Exacto, sí, los cuartos cerrados, pero no conocen la noche natural. Así es, ¿no? La oscuridad Entonces, natural no la conocen. No la conocen, así es. Entonces, bueno, en la Tierra lo más cercano es como, no sé, en ciertas temporadas en los hemisferios, ¿no? Claro, sí, muy al norte o muy al sur, donde hay temporadas de noche, la noche polar, ¿no? O tener el día súper largo. Exacto, y eso es muy interesante porque también tiene impacto en la manera como las personas viven, ¿no? Como son lugares en los que pues es muy común la presencia de depresiones profundas, ¿no? Porque las personas pues, no ven el sol durante mucho tiempo, pero se han adaptado, que también es muy interesante, cómo los seres humanos pues somos la especie más adaptable, ¿no? Y nuestro éxito depende mucho de eso, que encontramos la manera de sobrevivir en esos sitios, ¿no? Entonces, por ahí se habla de este fenómeno que está a punto de ocurrir y se habla también de una estructura de poder que tiene que ver más bien con una religión, ¿no? Es algo parecido a un culto. Exacto, los cultistas. Y también como que los del observatorio son como una élite, ¿no? Que ellos sabían y pues, tenían la capacidad de predecir y ellos sabían crear un refugio para llevarse a sus allegados, ¿no? Entonces, es correcto, sí. O sea, eso habla como una de élite de gobierno científica que para ellos era el refugio, ¿no? Es correcto, sí, para ellos y sus familias, ¿no? Pues tienen una especie de búnker, ¿no? Que si nosotros imaginamos cómo sería vivir pues es que a Asimov le tocó también, por ejemplo, la crisis de los misiles, ¿no? Esta idea de que en cualquier momento Rusia apretaba el botón rojo, ¿no? Y podía destruir completamente a los Estados Unidos o a la inversa, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esa... ¿Me permites hablar? Sí, adelante, sí. El concepto que Asimov tiene, o que vierte sobre por qué se va a dar este fenómeno que los tiene aterrorizados. Porque en el sistema hipotético de 6 soles, en la muy complicadísima dinámica orbital que supondría algo así, porque el planeta sería que está orbita a una de las estrellas, efectivamente, pero las otras estrellas están orbitando a la principal. Entonces, en una sola ocasión se está dando un fenómeno que ya conocen ellos de antemano, que es los 5 de los soles no están a la vista, solo hay uno que se llama Beta, que viene siendo como una enana roja, porque tiene muy poca luminosidad, solo emite una luz roja, pero están acostumbrados, ellos no tienen problema con eso, o sea, conocen el fenómeno, solamente que está en ese momento en su afelio, en su punto más lejano. Entonces el Sol, toda parte de que es una enana roja, está muy lejos, más lejos de lo habitual, y ellos desconocen la existencia de un planeta más en su sistema, pero tienen la idea, la insinuación de que existe, porque inclusive es mitológico el asunto, ¿no? Y se plantea que el planeta está formado de un material especial, poco reflectante, que hace que sea más opaco e imposible de observar por ellos ante la curiosa combinación de iluminación de los distintos soles, ¿no? Pero entonces tienen la teoría, porque ni siquiera saben que sea cierto que exista tal planeta, tienen la teoría de que si es cierto, sus cálculos dicen que se va a atravesar enfrente de la estrella. Y así se explican ellos otro fenómeno muy interesante,
que es lo de la ciclicidad de las civilizaciones en ese planeta, ¿no? Sí, sí, sí. Eso yo creo que... Sí, sí, sí. Y es muy interesante cómo esa ciclicidad aparece tanto en los textos sagrados de esta especie de religión, como en los cálculos obtenidos por vía científica, ¿no? Entonces, eso de pronto crea como una disputa entre los dos mundos, ¿no? Podemos decir, entre los dos sistemas explicativos. Que le reclaman al cultista que como ahora ustedes refutan nuestras ideas y ahora dicen que que les da sustento científico. Claro, claro. Sí, yo lo que hice fue tomar algunos elementos, ¿no? del texto que me parecieron a mí interesantes, y bueno, lo que hice fue sacar esos fragmentos lo más corto que pude para que no aburrirlos también. Podemos decir que fue lo que a mí me llamó más la atención, pero si de pronto hay algo que les llamó la atención a ustedes, pues lo podemos comentar, ¿no? Por ejemplo, esta idea de la ley de la gravitación, ¿no? que por aquí aparece, y por ahí uno de los personajes le dice, ¿sabes algo sobre la ley de la gravitación? Y dice, ay, me parece muy complejo. ¿Cómo va a ser complejo? Es algo bastante simple, ¿no? Masas que se atraen, e interactúan, y bueno, por ahí habla de eso. Dice, ¿qué sabe usted sobre la ley de la gravitación? Nada, excepto que su desarrollo es muy reciente. Todavía no lo bastante como para decirse que está totalmente fundamentada, y que su fórmula es tan difícil que solo una docena de hombres en Legash pueden presumir de entenderla. Venga, hombre, absurdo, ridículo, mentira infame. Puedo resumirle la fórmula en una frase. La ley de la gravitación universal estipula que existe una fuerza de atracción entre todos los cuerpos del universo, fuerza que entre dos cuerpos dados es proporcional al producto de sus masas partido por el cuadrado de sus distancias. ¿Eso es todo? Es suficiente, llevó 400 años desarrollarla, ¿no? ¿Cómo tanto? Tal como usted lo ha dicho, parece bastante simple, ¿no? Y bueno, de alguna manera nos remite también a este proceso que se desarrolló en la Tierra, y es bien interesante, ¿no? O sea, ¿podría otra civilización, esto es algo que se abre aquí como una pregunta, ¿no? ¿Otra civilización llegar a estas conclusiones, ¿no? A entender las leyes los mecanismos con los que funciona el universo. Exactamente, ¿no? ¿Y qué avances o qué similitudes podría haber, ¿no? Se ha discutido mucho, ¿no? Si efectivamente fueron las condiciones sociales, económicas, políticas, etcétera, etcétera, lo que dio lugar a la existencia de un Newton, ¿no? Y si las cosas hubieran sido diferentes, quizás habríamos tenido un adelanto o un atraso, ¿no? Algunos dicen, es que si el cristianismo no hubiera existido, pues la civilización se hubiera adelantado mucho más, precisamente porque habríamos evitado a este grupo de personas que trataban de explicar los fenómenos aludiendo a un libro sagrado, ¿no? Diciendo, es que Dios dijo que... De hecho, en la serie de Carl Sagan de Cosmos, cuando él habla de la biblioteca de Alejandría, dedica un capítulo completo a la biblioteca, él asegura, dice, si no hubiera sucedido esto, si no hubieran quemado la biblioteca, si no hubiera caído el mundo en ese oscurantismo, dice, seguramente ya estaríamos recibiendo información de naves lanzadas a otras estrellas por parte de nosotros, ¿no? O sea, que tanto así nos atrasó, es aventurado, ¿no? Pero viendo objetivamente todo el desarrollo científico que se había alcanzado y que vino a ser oculto por el oscurantismo, pues quizás, ¿no? Claro, sí, eso es... Ahora, es una sociedad que a mí me la imaginaba como siglo XVIII. Claro, sí. Ya con ciencia, pero sin desarrollo tecnológico, ¿no? O sea, o sea, con alguna ciencia básica muy... Y ¿sabes qué? Me invitaba también a imaginarnos no como humanos. Número uno, porque están en un planeta en condiciones totalmente distintas a la nuestra, ¿no? O sea, entonces me decía, ¿cómo serían seres que no conocen la noche, ¿no? ¿Cómo sería su adaptación al medio? ¿No? La naturaleza que los rodea. Ellos no pueden concebir que existan mundos donde hubiese oscuridad, porque dicen la luz es imprescindible para la vida. Pero para ellos la luz es 24 horas al día. Bueno, las horas que durara, porque nunca habla de cuánto duraba un día en su planeta. Pero ellos no podían concebir que hubiese una noche, entonces que se dejara de ver luz en algún momento. Entonces decían, no, sin luz se muere la naturaleza instantáneamente, ¿no? Entonces un mundo como el nuestro, donde hay
mitad de día, mitad de la noche es inconcebible, no puede ser, entonces no podría haber vida en un planeta como ese, ¿no? Exacto. O sea, así como nosotros, si no puede haber vida en un planeta distinto al nuestro, chihuahua, pero espérate, ¿no? O ellos observándonos y nosotros observándonos a ellos, ¿no? Dicen, ay, tu mundo es imposible, pero ¿no? Ajá, sí. es interesante lo que dice, que se los imaginan en el siglo XVIII, pero sin avances tecnológicos. Sin tecnología. Sin tecnología. Pero es que no conocían la luz artificial. Entonces, la mayor parte del avance tecnológico es gracias al conocimiento de las ondas o el manejo de ondas electromagnéticas. Radio, televisión, internet, todo es ondas electromagnéticas. Entonces, es una desventaja para una civilización estar en un planeta que no tiene noche o no tiene oscuridad y no necesita crear luz artificial. Entonces es como una pared que los está deteniendo para que no se desarrollen mediante el manejo y uso de las ondas electromagnéticas. Claro, sí, yo lo veía también desde la perspectiva biológica, ¿no? Que muchas veces se ha comentado acerca del tema de las adaptaciones, ¿no? ¿Cómo sería posible que se repitieran condiciones más o menos similares a las que hubo aquí para que hubiera todo ese proceso evolutivo, ¿no? De adaptaciones y de surgimiento de algo parecido a la humanidad, y luego aparece este tema de, bueno, pero para que nosotros pudiéramos entender eso, Isaac Asimov tiene que sacar algo de humanidad en estos personajes, ¿no? O sea, un lenguaje, unas maneras de hacer y de pensar, porque si fuera un estilo de vida completamente distinto al nuestro, ni siquiera habría posibilidad de comunicación, ¿no? Que es algo que también se ha comentado en algún momento. Si pudiéramos contactar con otra civilización, pero esa civilización se desarrolló con otro... Pues había un psicólogo, está gracioso, ¿no? Que sí, o sea, es curioso que... Sí, o incluso basándose en otros elementos químicos, no el carbono, el hidrógeno, sino el silicio u otro tipo de elemento, ¿no? Entonces... Y luego el psicólogo sacó algo parecido, una bebida embriagante, ¿no? Sí, exacto, sí, esta idea de... Una buena embriagada podría salvar tu cordura de pasar el eclipse, de que ibas a estar tan fuera de la realidad que no te ibas a angustiar por la oscuridad. O sea, lo chistoso es que nos parece exagerado, porque imagínense ustedes que por los 4, 5, 6 minutos que un eclipse de sol va a durar, se volviera loca la gente, ¿no? Claro. O sea, digo, es una tontería, es inadmisible, ¿no? Sí. Pero la realidad de estas seres, porque ni siquiera dicen estas gentes, estos seres que viven en ese planeta, es que bastaba con lo que durara el eclipse, que de todas maneras no nos indica cuánto va a durar el eclipse. Puede ser que durara horas, ¿no? O las mecánicas orbitales son tan caprichosas que un eclipse en otro mundo podría durar horas o días. Sí, por ahí creo que alcancé a ver que se hablaban de mediodía, pero tendría que verificar. Mediodía de ese mundo. Mediodía de ese mundo. Exacto, sí. ¿Y cómo percibían el tiempo también? Sí. Entonces, imagínense la fragilidad de la mente de estos seres, que bastaba con que se oscureciera un ratito para que se volvieran locos. O sea, literalmente enloquecieran, ¿no? O sea, estaba curioso que Son decía que iban a ellos a buscar la luz a como del lugar y que por lo tanto iban a quemar lo que sea para que hubiera luz. Ajá. Que se iban a destruir la civilización y que así se repetía un ciclo divino, bueno, así lo describen. Hay unos detalles padrísimos. Así, sí. Dentro de todo eso. Y es una crítica, bueno, ahorita si quieren llegamos a eso, pero me parece que es una crítica también a la avidez de la humanidad por la luz, ¿no? Que yo incluso los compararía con los insectos, ¿no? Estos insectos que incluso pueden morir, ¿no? Por ir hacia la luz, ¿no? Entonces, bueno, ahí está algo que ya había mencionado Daniel, que es este famoso cuerpo opaco, ¿no? Que va a ser el que dé como resultado este cataclismo, ¿no? Dice, aquí llegamos al quid de la cuestión. En la última década, la eclíptica de Lagash respecto de Alfa fue medida de acuerdo con la ley de la gravitación y no coincidió con la órbita que se observaba, ni siquiera cuando se le incluyeron todas las perturbaciones debidas a los otros soles. O la ley no servía o ahí había otro factor desconocido. Entonces el científico hablándonos de... Y es la forma como supieron que existía Neptuno. Ajá, sí, eso porque había una alteración en la órbita de Urano. Ajá. Y decían, no, espérate, ¿por qué hay esta alteración en la órbita de Urano? Entonces empezaron, eso es lo que está provocando
otro planeta y se hicieron los cálculos matemáticos. Y así fue como descubrieron a Neptuno, ¿no? Por cálculos matemáticos, no tuvieron que verlo. Predicho antes que observado. Predicho antes que observado, e inclusive la búsqueda del planeta 9 es así, ¿no? Dicen las órbitas de los planetas enanos en el sistema de Kuiper están muy alteradas y dicen, eso tiene que ser otro planeta que está alterando su órbita y están buscándolo, es un tema de lo último de nuestro Lo mismo pasó, pero al contrario, intentando buscar a Vulcano, que era un planeta antes del primer planeta, antes de Mercurio, sí, pero que se descartó. No, porque ahí Mercurio, el misterio de la precesión de Mercurio la vino a develar la ley de la relatividad, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, muy interesante. Entonces aquí estos cuates lograron descubrir su planeta misterioso gracias al movimiento de la órbita, ¿no? Exacto. Eso es eclíptica, ¿o qué es? ¿Eclíptica qué es? La eclíptica para nosotros es el punto, es la línea imaginaria donde desde nuestra perspectiva el Sol, la Luna y los planetas pasan, que sería el plano del sistema solar, ¿no? Se llama eclíptica porque desde la antigüedad decía, ahí es en esta zona es donde suceden los eclipses, y por eso se le llamaba eclíptica, el lugar de los eclipses. No sé si un poco más. Sí. ¿Podría haber otro cuerpo planetario opaco como el de Lagash? Si así fuera, brillaría tan solo reflejando la luz solar. Y si estuviera formado por rocas azulencas como gran parte de Lagash, entonces en medio del abismo rojo del cielo, la constante luminosidad de otros soles lo haría invisible, borrado por completo. O sea, siempre estuvo ahí, pero no lo habíamos podido ver, ¿no? Pero ahora sí se hace presente, se va a hacer que Lagash es un planeta azul. Sí, azul. Es un planeta azul, pero por las piedras, no por el agua. Sí. Entonces, bueno, ahí yo puse una oscura, ¿no? Pero no encontré otra imagen que pudiera... Pero mencionaba bosques también, ¿no? Que había grandes bosques y que... Sí, porque inclusive había incendios forestales. Incendios forestales, sí. Entonces, bueno, ahí se habla de ese eclipse, que es lo que va a ocurrir. Naturalmente que sí, pero solo un sol se encuentra en su plano de revolución. Este sol del que habíamos hablado. Señaló con el pulgar al diminuto sol que brillaba en lo alto, Beta. Y se sabe que el eclipse ocurre solo cuando la disposición de los soles es tal que Beta debe encontrarse solo en su hemisferio y a la máxima distancia. El eclipse, contando la luna 7 veces el diámetro aparente de Beta, cubrirá todo Lagash durante algo más de medio día. Algo más de medio día, pero pues, quién sabe cuánto durará el día, ¿no? De manera que ninguna parte del planeta escapará a los efectos. Ese eclipse tiene lugar una vez cada 2059 años, que era el periodo de las civilizaciones, ¿no? Que se supone que cuando ocurre esta oscuridad, la gente enloquece y hay una especie de eliminación, por así decirlo. Que es muy interesante. La pregunta que inmediatamente surge es, ¿y cómo sabemos eso? ¿Quién lo anotó? ¿Quién fue testigo de ese cataclismo? ¿Y cómo es que la humanidad, fíjense cómo lo hago todo antropocéntrico, ese grupo de seres pudo pasar a la siguiente etapa? Esto también me recordó un poco los mitos mexicas, ¿no? Esto del cataclismo, la renovación, los soles. La única civilización que sabemos antigua concebía que los soles no eran eternos, ¿no? Que morían igual que todo. Claro. Entonces no le dieron ese carácter perpetuo al sol, sino los soles también se mueren. Exactamente, se mueren, se renuevan y requieren del sacrificio con sangre, ¿no? Para que... Ahora también es bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, Teotihuacán acabó con un incendio, ¿no? Claro. O sea, una posible rebelión del pueblo, ¿no? Entonces no sé por qué me trajo a la mente esta idea de que los teotihuacanos se enloquecieron y quemaron la ciudad, ¿no? Sí. Igual que los lagashanos. Porque quienes iban ahí decían, es que aquí tuvo que haber vivido una sociedad increíble, ¿no? Pero ellos ya llegaban y veían ruinas. Sí, pues, exacto. Entonces, imagínate los ciclos de las civilizaciones que ellos mismos comentan, ¿no? Tenemos pruebas de que antes que nosotros hubo otras civilizaciones, ¿no? Y que llegaron a un estadio más o menos como el nuestro, pero de repente quemaban las ciudades, ¿no? Quemaban todo. Por ahí se habla de 9 ciclos, 9 civilizaciones antes de esta, ¿no? Que es lo que la historia alcanza a registrar. O sea que arqueólogos también eran. Sí, también, exacto, sí. Y también eran, eran astrónomos también, ¿no? Porque tenían esa noción de
de los movimientos, de los astros, todo esto, como si fuera prácticamente están como pronosticando un evento astronómico de gran magnitud. Bueno, tenían una astronomía como del siglo XVIII, más o menos, es lo que yo calculo por el grado tenían bueno, para empezar, acababan de estar estrenando la ley de la gravitación y empezar a conocer la mecánica celeste, ¿no? Entonces, pero por las condiciones de las antorchas y todo eso, el fuego artificial. Entonces yo me lo imagino como una asignación de ese estilo, ¿no? Siglo XVIII, más o menos. Sí, y bueno, tener una universidad, entonces también las condiciones que hubo sociales para que existiera la universidad, esta selección, ¿no? De unos sabios que están trabajando ahí, reciben un salario. ¿Y por qué bueno, y así pasó? ¿Por qué llegó el grupo de cultistas queriendo destruir o queriendo llegar al observatorio? ¿Qué era lo que buscaban? Yo creo que los culpaban un poco, ¿no? ¿Te acuerdas del capítulo de los Simpsons? Sí. Donde va a caer el meteoro y va a acabar con el Springfield y ya no pasa nada. Y dicen al final, ¿cómo evitamos que esto suceda otra vez? Vamos a quemar el observatorio. Es lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Es la ignorancia, ¿no? Es decir, el líder del culto incitó a la gente a quemar el observatorio por profano, por ser cosa más blasfemo. La famosa cacería de brujas, ¿no? Es exactamente que se repite una y otra vez. Bueno, algo que a mí me llamó la atención era esta relación que tenía esta civilización con la oscuridad. A mí, pues, como saben, me fascina el tema de la contaminación lumínica, entonces esto me llamó mucho la atención, ¿no? El túnel del misterio y el horror a la oscuridad. Ahí se habla de una construcción que se hizo como una especie de divertimento, como una especie de una feria, sí, de feria, exactamente. Dice, el túnel del misterio era efectivamente un túnel de 1 milla de longitud, sin luz. Uno se metía en un pequeño vehículo abierto y se recorría el túnel entero, ¿me entiende? La oscuridad plena en unos 15 minutos. Fue muy celebrado mientras duró. ¿Celebrado? No le quepa duda, el miedo suele fascinar, de ahí que se considere tan gracioso que uno coja a otro por sorpresa gritando y sandeces por el estilo, ¿no? O sea, a ellos también les gusta asustarse, ¿no? O imagínense que viniera una civilización de otro planeta y viera películas de horror, ¿no? Y diría, ¿por qué a estos güeyes les gusta tanto ver muñequitos poseídos por un demonio que matan gente o todo lo de las películas de terror, ¿no? Y bueno, nos gusta porque pues, nos gusta sentir este tipo de emociones, ¿no? Los parques de atracciones, porque nos gusta subirnos al martillo y marearnos y todo esto, ¿no? Dice, de ahí también que el túnel del misterio fuera tan popular. La gente salía asustada, medio muerta de miedo, jadeando, pero alegre porque había pagado por ello, ¿no? Pero más adelante dicen, y se murieron algunos, ¿no? Porque justamente esta situación pues los llevaba al contacto con la locura, ¿no? Esto me llevó a pensar en el tema de qué tanto las civilizaciones actuales, nosotros mismos, estamos o nos sometemos voluntariamente a la oscuridad. Y la verdad es que es relativamente poco, o sea, ya nosotros podríamos conversar, ¿no? Pero yo siempre pongo esta anécdota de la casa de mi abuelita, que mi abuelita vivía en una casa en el centro de una ciudad que se llama Salamanca, que tenía unos edificios muy altos alrededor y entonces su casa era muy oscura. De hecho, de noche uno ponía su mano así frente a la cara y no veía la mano, ¿no? Esa oscuridad absoluta que a mucha gente le asusta, pero yo no sabía, ¿no? Entre si me asusta o me gusta. Bueno, me asustó hasta el momento que un día me dormí ahí en casa de mi abuela, y yo tendría como 5 o 6 años, y no recordaba que estaba en casa de mi abuela. Entonces despierto queriendo ir al baño, y la configuración que yo asumía que estaba en mi cabeza era la de mi cuarto. Y entonces buscaba la puerta y no la encontraba, ¿no? Y es un momento de que realmente sentí una desesperación tremenda de decir, ¿en dónde estoy? No veo nada, no encuentro la puerta, y era una sensación pues cercana a la locura, el miedo, el terror, la desesperación, ¿no? No he vuelto a exponerme a mí mismo a esos niveles de oscuridad. No sé si porque me recordará ese episodio terrible. Bueno, grité, ya mi abuela fue al cuarto y me sacó, pero fue muy interesante, ¿no? Y
Pues el tema tiene que ver también con el hecho de que esta cosa o nos fascina o nos causa miedo. Ahí creo que Asimov desarrolla mucho el tema más común, o sea, lo más común es que a la gente esto le dé miedo o pavor. Por ahí descubrí, leí en su biografía, que él tenía una condición que se llamaría claustrofilia. Hay mucha gente que tiene claustrofobia. La claustrofobia es este miedo a los espacios cerrados, ¿no? En su infancia, Isaac Asimov tenía claustrofilia, es decir, le gustaba buscar lugares oscuros y cerrados en su casa y pasarse horas ahí, y para él era divertidísimo, ¿no? Me acordé una vez, mi papá me contó que tenía un amigo cuyo padre tenía una funeraria, y entonces una de sus diversiones era meterse a las cajas de muertos, ¿no? Y cerrarlas. Y el niño estaba completo, o sea, el amigo de mi papá le fascinaba eso, meterse, y a mucha gente eso es uno de los contenidos de sus pesadillas, ¿no? No sé ustedes por qué club se decantaría, ¿no? Esta idea de ser enterrado vivo y todo esto, ¿no? Que también causa mucho temor. Pero bueno, ahí aparece el túnel del misterio. Esa oscuridad absoluta que no todo el año se vive, si uno anda en espacios libres, no todo el año hay oscuridad absoluta, ¿no? Muchas veces está la luna y tiene mucha luz, las estrellas también tienen mucha luz. Sí he sentido yo oscuridad absoluta en campo, pero regularmente hay luna, hay estrellas y no hay una oscuridad del todo absoluta todo el año, ¿no? Claro, sí, es complicado. De hecho, bueno, cuando uno sale a campo, pues siempre trae la linterna si no, también, ¿no? En dado caso que no traes, hay luz de luna a veces, y también la de las estrellas, algo alcanzas a ver, ¿no? Sí, ahora que estuvimos ahí en Sierra de Órganos, era muy interesante esa experiencia de caminar hacia la noche, ¿no? Hacia la oscuridad, claro, con la lámpara, pero de pronto era como, ¿y si apagamos la lámpara? Y era luna nueva, y de pronto yo le comentaba a Lili, que iba también al viaje, le decía, imagínate cómo le hacía la gente antes y qué necesidad tenía esa gente de tener conciencia de la fase de la luna que había. Decir, a ver, hoy voy a salir, pero necesito saber en qué posición, o sea, qué tanta luz voy a tener para poder caminar de aquí al próximo pueblo, ¿no? Y si hay luna nueva, pues igual no salgo, ¿no? Pero si hay luna llena, pues sí, ando por ahí, husmeando, ¿no? En el Universum, que es el Museo de Ciencias de la UNAM, tienen un túnel como este. Es un túnel que está en el área del cerebro, y la idea de este túnel es que tú te metes ahí y vas experimentando una serie de sensaciones con tus manos. Un poco como, olvídate de tu sentido de la vista y ahora trata de tocar, ¿no? Y entonces hay muebles, hay texturas, pero curiosamente es un túnel chiquitito, de unos 20 metros máximo, pero tiene foquitos a cada cierta distancia, porque los encargados del museo dicen que la gente se nos pone mal, se pone nerviosa y debe ser como como innato miedo a la oscuridad, debe ser como una reminiscencia, ¿no? A la prehistoria de los humanos, ¿no? La oscuridad significaba depredadores, algo, no sé, ¿no? Exacto, sí, depredadores, peligro, y bueno, yo creo que sí es necesario hacer un escrito, un ensayo, algo sobre la oscuridad, pero bueno, aquí está. Los animales, muchos depredadores, o sea, son nocturnos realmente, ¿no? Claro. O sea, los felinos son nocturnos, los osos, esas cosas, salen en la noche, pues acá. Claro, pero imagínate tú que en este planeta, en la naturaleza no existe la oscuridad. Claro. Entonces, al llegar a la oscuridad, ni siquiera es por instinto el miedo. O sea, porque el instinto te lleva a una reacción natural, que puede ser huir, protegerte, prender, lo que sea. Ellos se enfrentan a un problema de que ni siquiera en su naturaleza está inscrito en lo que es la oscuridad. Al enfrentarse y ser seres, pensemos no en los particulares seres inteligentes que atañe esta historia, la naturaleza de ese planeta, los animales que suponemos existían, ¿no? Porque inclusive dicen que las antorchas tenían grasa animal. ¿Cuál sería el problema para un animal enfrentarse a algo tan inverosímil o desconocido como la oscuridad en ese mundo? Probablemente habría inquietud,
habría miedo, pero no creo que se volvieran locos, porque la locura está inscrita en el raciocinio, y ese es el problema de estos seres. La locura venía a ser como una especie de resultante de enfrentarse a lo desconocido, a la oscuridad, que es algo que ellos no pueden conseguir. Entonces, el problema que yo me parece que Isaac Asimov pone aquí, en este planteamiento, es que al enfrentarse el raciocinio a algo incomprensible, puede desbordar en la locura. Es algo que pienso. Sí, y de hecho, pues hacia el final del cuento podemos ver las consecuencias de eso. El amanecer. Exacto. Mike, ¿querías comentar algo? De hecho, va a sonar como la primaria, pero yo voy a decir lo mismo que él. No, es que realmente, ahorita lo que dijo el compañero es que en la oscuridad vienen los temores que son instintivos, o sea, de que, como dice, los felinos, osos y todo. A mí me tocó ir a ¿cómo se llama el rancho Las Palomas, para arriba de la meseta de Cacastla. Y la intención era ir a tomarle fotos a jaguares o gatos, porque ahí tenemos los 7 gatos habidos en la República Mexicana en esa zona. Entonces, era completa oscuridad. Traíamos lámparas, pero realmente las apagábamos y llegábamos a un punto en el que, oye, creo que nos están siguiendo y teníamos que prenderlas. Porque sí, de repente un puma, o sea, el jaguar no era tanta bronca porque el jaguar te ve y es un humano y se voltea, pero el puma sí caza a los humanos. Entonces era lo que traíamos, la psicosis de traer un gato de esos atrás. Que dices, éramos 3, lo agarramos a palazos, o yo traía un cuchillo y dije, no hay bronca, pero pues qué necesidad. Pero sí, la verdad que sí te da mucho pendiente la oscuridad total, pero a la vez también es una belleza, es una belleza. Bueno, ahorita vamos a llegar a ese tema, ¿no? ¿Cómo la oscuridad permite la experiencia de las estrellas, ¿no? Que es algo que forma parte del cuento, ¿no? Bueno, ahí le puse yo el túnel del misterio, el horror a la oscuridad. Y bueno, las estrellas que nunca has visto, ¿no? Y eso me pareció interesante porque pues nosotros con esta promoción que hacemos de la protección del cielo oscuro siempre hablamos de esto, ¿no? De lo que se pierde debido a esta extrema afición de los seres humanos por la iluminación artificial, ¿no? Y cómo las estrellas están ahí, pero no las podemos ver porque estamos sobreiluminando los espacios y bueno, pugnamos porque la gente vaya a sitios en los que pueda ver y conserve todo esto, ¿no? Pero en este caso, pues son estrellas que nunca se han visto, ¿no? Ni siquiera, o sea, por ahí se cuela en alguna teoría, ¿no? Que incluso ya los lleva a modificar por completo su noción del universo, ¿no? Y por ahí dicen, híjole, pero es que si existieran más mundos a otras distancias, a distancias increíbles, es que... ¿Es ciencia ficción? Sí, ¿y nosotros qué onda, no? Hasta comentan, ¿cómo puede haber otros soles? Y si hubiera otros soles, creo que el universo no podría contener a tantos, solo unos cuantos. Porque ellos calculan que de haber estrellas, que serían otros soles, serían 6, a lo mucho 12. Sí. Dice, no los miles o millones que dicen los relatos cultistas. Sí. Porque dice, no cabrían tantos soles en el universo. ¿No? O sea, es interesante que finalmente, en cuanto a las estrellas, la tradición cultista tenía mejor conocimiento que los científicos al respecto. Sí, totalmente. Y bueno, ahí yo elegí este párrafo. Imagínense ahora las tinieblas por todas partes. Ninguna luz, nada de luz, ni el menor punto luminoso. Las casas, los árboles, los campos, la tierra, el cielo, todo se ha convertido en una mancha negra, vacía, excepto las estrellas que estarán en lo alto, que ni siquiera sabemos cómo son. ¿Puede concebirlo? Sí, creo que sí, murmuró Teremón sombríamente. Miente usted, golpeó la mesa con el puño violentamente. No puede concebirlo, no es capaz de hacerlo. Su cerebro no puede forjar semejante panorama, como tampoco puede forjar lo infinito ni lo eterno, ¿no? No mienta, ¿no? O sea, ni siquiera su cerebro es capaz de imaginar esa situación, ¿no? Porque pues no ha tenido evidencia empírica jamás de esto, ¿no? Apenas estamos a punto de verlo, ¿no? Y bueno, esto me hizo recordar esta idea de que
al menos 2/3 de la población mundial no han visto la Vía Láctea, ¿no? Entonces, de pronto, por más que tú se las cuentes, y por más que tengamos mecanismos, simuladores, y tengamos aplicaciones, y tengamos Stellariums y eso, ¿no? Llevar a una persona, o nosotros mismos, llevarnos a un cielo realmente estrellado, Mortal 1, Mortal 2, es una experiencia pues, que nos pone en esta situación. Es que yo no me imaginaba que esto fuera así, ¿no? Pero bueno, ahí por eso ¿Y qué tal el experimento que hicieron para evitar la oscuridad y las estrellas? Sí, exacto. Sí, este simulacro. Falló, porque falló. La idea no era mala. Exacto, sí, y me hizo recordar mucho estas ideas de los filósofos presocráticos acerca del cielo como este manto agujereado, ¿no? Sí. Que había una fuente de luz por la cual pues se colaba. Esos agujeritos, por así decirlo, eran los agujeros de la coladera por la que se colaba esa luz primigenia, ¿no? Esa luz. Pero la idea no era mala, era un simulador de cielo estrellado en un espacio controlado que pintaban de negro por completo y hicieron hoyitos al techo y todo. Y hasta tenían unas laminitas que manejaban para controlar la entrada de luz. Y yo no entendí, ¿por qué falló? ¿Será porque sí funcionó pero no podían concebir que eso era así? Yo creo bueno, también creo que una de las ideas del experimento era comprobar si ocurría la locura, ¿no? Sí. Y yo creo que más bien al ser una situación construida por ellos, había más dominio, control, y por lo tanto pues no sucedía la pérdida de la cordura, ¿no? No lo sé. Sí, porque la idea era ensayar, sí. Tengo entendido, que te digo, querían ensayar en una situación controlada lo que sería el cielo estrellado y la oscuridad total. Y ellos tratar de aguantar lo más que pudieran antes de que se les viniera la locura. Sí. Pero de repente dicen, no funcionó. Sí, era como un ensayo para llevarlo a las demás personas y que ya supieran que era como un entrenamiento de la oscuridad. Era. Sí, pero para mí me quedó el misterio, no entendí por qué no funcionó el experimento si la idea estaba bastante bien fundamentada. Así es, sí, habría que ver ahí, sí, pero lo deja sin solución, ¿no? Bueno, ahí le pongo esa afirmación, queremos luz, porque habla justamente de bueno, una sociedad que está tan expuesta a la luz, cuando se enfrenta a la oscuridad, pues hará todo por conservarla, ¿no? Y ahí vemos el tema de las velas, de las antorchas, y esta parte me resultó muy interesante justamente porque creo que desde mi perspectiva, es un poco una crítica de Asimov al progreso también, a este desarrollo que se estaba dando en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Vamos a iluminarlo todo, ¿no? Y vamos a construir estas ciudades súper luminosas y no importa el costo que tengamos que pagar, ¿no? Entonces quemarán bosques, quemarán todo lo que encuentren delante, solo desearán la luz y sentirán la necesidad de quemar cualquier cosa, ¿no? Hay hasta memes de cómo nos fascina esto de los norteños ahí poniendo la carne asada, ¿no? Todos nos quedamos viendo así la fogata o el carbón ardiendo porque nos resulta sumamente atractivo, ¿no? Quemando cosas, ¿no? Lo cual me conecta, por ejemplo, con esta otra historia de Fahrenheit 451, en la temperatura a la que arde el papel, esta historia distópica en la que se queman libros, ¿no? Los bosques no están al lado de uno, de modo que echarán mano de lo más cercano, obtendrán luz, porque todos los núcleos habitados estallarán en diferentes llamas. Prenderlo todo, quemarlo como una especie de piromanía, ¿no? Que finalmente podría ser lo que explique el fin de la civilización, ¿no? La idea de ellos era que sí terminaban la civilización. Exacto, sí. Por incendios. Sí, un simulacro de las estrellas, eso es lo que mencionaba hace rato, ¿no? Claro, así fue Faro. La compramos y empezamos a pintarla de negro desde el techo hasta el sótano, de manera que se pareciera a la oscuridad todo lo posible. Luego hicimos en el techo diminutos agujeros que luego teníamos que cubrir con delgadas láminas metálicas por la parte del tejado de la casa. Las láminas debían desplazarse simultáneamente por mediación de un interruptor. Esta parte del trabajo no pudimos llevarla a cabo por nosotros mismos, así que tuvimos que llamar a un carpintero, un electricista y algunos más. El dinero no tenía importancia.
La cuestión era que pudiéramos obtener un poco de luz a través de aquellos agujeros en el techo, de modo que dieran el aspecto de un firmamento estrellado, ¿no? Que habíamos comentado de este modelo o similar. Supuestamente, apretando un botón, todas las laminitas iban a abrir, iban a dejar pasar la luz y se veían las estrellas, ¿no? Claro. Esa era la idea de ellos. Y me recuerda también un poco, no sé si así lo pensó Asimov, el experimento de Newton, ¿no? De pasar la luz por un prisma, y tiene también que ver con él oscureció una habitación y aisló un rayito de luz para que entrara en la habitación y pasara por el prisma, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí está este tema del libro de las revelaciones y cómo este conocimiento sagrado, religioso, comienza a ser importante, ¿no? Y ocurrió que por aquellos días el sol Beta habitó en solitaria vigilia en la mansión celeste por el más largo de los periodos conocidos. Es la narración que aparece en el libro de las revelaciones, ¿no? Mientras cumplía su revolución, tanto duró su recorrido que en mitad de su revolución, solitario, encogido y frío, cesó de brillar sobre Garash. Y los hombres se reunían en las plazas públicas y en los caminos para comentar y maravillarse de la señal, pues una extraña depresión había ocupado sus almas. Su mente se turbó y su lengua tornóse confusa, pues las almas de los hombres aguardaban la venida de las estrellas. Esta es la especie de profecía, ¿no? de lo que está por venir. Es interesante cómo también, de alguna manera, es una reflexión acerca de cómo los fenómenos celestes han afectado a las sociedades humanas en el pasado, ¿no? Ya Daniel nos hablaba de cómo se interpretaban los cometas, por ejemplo, ¿no? Cómo se veía como un augurio, un aviso de algo funesto. De hecho, ahora que venga el eclipse, pues también vamos a tener ese reto, ¿no? De decirle a la gente que el eclipse no tiene nada que ver con cuestiones místico-mágicas, no les van a salir cuernos de venado, ni va a pasar, ni hay que comprar cordoncitos rojos, ni nada por el estilo. También me recordó a Tales de Mileto. Tales de Mileto es un filósofo presocrático, ¿no? Que se dice lo que se sabe de él, que ya tenía la capacidad para poder medir y poder calcular eclipses, pero la diferencia que hay entre la filosofía y el pensamiento religioso se manifiesta en Tales de Mileto, porque Tales de Mileto utiliza este conocimiento no para asustar a la gente. Él lo que hace es predecir los efectos del eclipse y adelantarse de alguna manera y incluso hacer negocios, ¿no? Como nosotros que decimos, hay que ir a comprar los lentes para venderlos más caros, ¿no? Porque tenemos ese conocimiento, pero no solo del eclipse. Tales de Mileto puede predecir, viendo los astros y viendo ciertos fenómenos meteorológicos, puede predecir sequías y puede predecir momentos de abundancia. Entonces Tales de Mileto, por ejemplo, dice, pues en tantos meses va a haber una escasez de aceitunas, y luego va a volver a surgir la aceituna. Entonces él acapara todos los molinos de aceitunas y se vuelve rico, ¿no? Haciendo negocios con la observación de los meteoros, ¿no? Entonces aquí ya hay un espíritu más pragmático que religioso en los filósofos. Ahora, sí, hay algo bien interesante en este texto, sí, que es algo que podemos encontrar también en muchos textos religiosos. El componente de la observación objetiva, que queda cortado por la ignorancia de lo que sucede. Fíjate, cómo está compuesto. Y ocurrió que por aquellos días el sol Beta habitó en solitaria vigilia en la mansión celeste. Una forma normal de decir solito, Beta estaba en el cielo, nada más, por el más largo de los periodos conocidos. Ahí hay un componente de astronomía, ¿sí? Donde dice, hay periodos en los que los soles están y no están, y este es el periodo más largo conocido. O sea, hay un componente ahí de astronómico, ¿sí? Donde manifiesta que saben, las ciencias saben que hay estos periodos, no es algo de que asustarse. Mientras cumplía su revolución, donde nos habla de que está girando, que está cumpliendo con un giro, tanto duró su recorrido, y ahí es donde se rompe la observación astronómica objetiva,
y se viene a la ignorancia de no saber por qué suceden las cosas. Dice, tanto duró su recorrido que en mitad de su revolución, solitario y encogido y frío, cesó de brillar sobre la galaxia. O sea, carecen de una explicación y por tanto la sustituyen simplemente con, con una descripción más sensible, ¿no? Más ubicada sobre que tanto duró su revolución que solitario, o sea, porque estaba solito, encogido y frío, cesó de brillar. Entonces el texto me parece maravilloso porque nos hace ver cómo a este texto lo que le faltaba era el complemento de que después de que estaba en esa posición, un planeta se interpuso entre él y nosotros y por un tiempo se ocultó la luz del día, ¿no? Entonces, ¿cómo existe ese componente en muchos textos religiosos donde empiezan con una observación objetiva y terminan explicándolo con una cuestión mitológica o de un tipo así, ¿no? Claro, sí, y se ve mucho, por ejemplo, en textos como la Biblia, ¿no? Donde suceden estos fenómenos raros, ¿no? De que suena una trompeta y se caen unas murallas y son analogías, ¿no? También a lo que realmente hay en la Biblia y sí, los fenómenos se explican. Exacto, ¿no? Sí, que el sol se detiene, también los por ahí. Diluvios, las plagas, creo que realmente pasan cosas no exactamente igual, pero también hay cataclismo, ¿no? Los meteoritos, las fases glaciares del Pleistoceno, cosas que alteran totalmente y que son las grandes extinciones masivas, ¿no? Que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra. Los diluvios también, sí. Bueno, vamos a acelerar un poquito. Dice, cuando los hombres miraron las estrellas. Bueno, está que es un recurso también pues, literario, ¿no? De cómo el sol beta se va siendo bloqueado por este cuerpo y por ahí dicen, faltan 30 minutos, faltan 15 minutos. Entonces es como estas series policíacas, ¿no? Donde está la bomba a punto de explotar y esto va creando una tensión que pues luego tiene su clímax y se resuelve, ¿no? Cuando los hombres miraron las estrellas. Y en aquel momento las almas de los hombres se separaron de sus cuerpos, reduciéndose estos al estado de las bestias. En verdad fue como si el mundo se hubiera convertido en una selva. Sigue hablando el libro de la Revelación. Así, por las entizonadas calles de Lagash, los hombres prorrumpieron en salvajes gritos. Entonces se extendió desde las estrellas el fuego celestial, y ahí donde tocaba las ciudades de Lagash convertíanse en caos de llamas y destrucción, tanto que los hombres y de las obras de los hombres nada que. ¿No? Esto sigue siendo el texto religioso, ¿no? Se parece mucho al de la línea de los soles, cuando uno de los soles muere, los hombres se convierten en monos. En monos, claro, que regresan a los árboles y todo eso. Claro, es una involución. En la leyenda de los 5 soles, la leyenda náutica. Cuando uno de los soles muere, no me acuerdo cuál, sí. Los hombres que habitan la tierra se convierten en bestias y regresan en monos para ser los empleos. Eso es lo que les comentaba, ¿no? ¿Y cómo nos enteramos de esto? ¿Cómo lo supimos, no? En la religión, pues está este tema del profeta, ¿no? O sea, Dios le revela a alguien elegido y le dice, tú vas a contar esta historia, ¿no? Y incluso lo posee, ¿no? Y bueno, esto tiene entonces la facultad de ir hacia el pasado y etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí me pareció muy interesante este tema de quiénes enloquecen y quiénes no y por qué, ¿no? Dice, estaban los niños menores de 6 años para quienes el mundo es todavía demasiado nuevo y extraño para reparar en las estrellas o asustarse de la oscuridad. O sea, dependiendo de la edad que tengas, también incluso puede pasar que llevemos a niños a ver las estrellas y digan, mira, qué bonito, ¿no? Y quizás un señor que no las ha visto nunca se sorprenda más, ¿no? Y el niño diga como, pues no hay nada aquí que sea demasiado asombroso, ¿no? El fenómeno sería considerado como uno de tantos artículos del catálogo de sorpresas que depara el mundo. No lo creo ser así, se refiere a la experimentación de los niños del mundo, ¿no? Que no han perdido su capacidad de asombro, pero al mismo tiempo pues no les parece algo tan increíble, ¿no?
Imagino que sí, replicó el otro con cierto gesto de duda. Por último, están aquellos que poseen una mente demasiado grosera para comprender el hecho, algo así como ancianos y retrasados mentales que verdaderamente quedarían escasamente afectados. Bien, entre la incoherente memoria de los niños y los relatos de los que quedaron a medio enloquecer, se formaron posiblemente las bases del libro de las revelaciones. Un poco se está burlando, ¿no? Diciendo, pues esto lo crearon los locos y los viejos y gente que pues nomás no entendía muy bien, ¿no? Qué era lo que estaba pasando. ¿Qué son las estrellas? Allá va. Supongamos que hay otros soles en el universo. Hizo un leve aspaviento. Quiero decir, soles que se encuentran muy alejados y son demasiado pequeños para verlos. Suena como si hubiera estado leyéndolo de algún relato fantástico. No necesariamente, aunque no queda eliminada esa posibilidad por el hecho de que, según la ley de la gravitación, debieran hacerse evidentes por su fuerza de atracción. No si están muy lejos, repitió Benay. Verdaderamente lejos, algo así como 4 años luz o más. Nunca podríamos detectar sus perturbaciones porque son demasiado pequeñas. Pongamos entonces que hay un montón de soles muy lejanos, una docena o 2. Buena idea para un artículo del suplemento dominical. 2 docenas de soles a 8 años luz de distancia en el universo. Nada menos. Eso reduciría la relevancia de nuestro mundo, dijo Taylor. Era lo que ya habíamos comentado, ¿no? Acerca de cómo ellos empiezan a generar hipótesis acerca de lo que las estrellas pudieran ser y cuáles serían las implicaciones de eso, ¿no? Cuando comienza la edad moderna, la autoridad de la iglesia se dirige contra Giordano Bruno, ¿no? Giordano Bruno, que simplemente afirmaba que podía haber otros universos, ¿no? Otros universos posibles, y de pronto la iglesia diría, bueno, pero entonces, si Dios no creó solamente este mundo, los otros mundos son igual de relevantes que este, entonces, ¿qué? O sea, Dios, o sea, pudiera haber otros dioses en otros universos, y eso llevaba a toda la cosmovisión cristiana a romperse, a resquebrajarse. Entonces dijeron, no, ¿cómo que otros universos? Solo hay uno, solo este, solo nosotros somos lo más importante, y al pobre Giordano Bruno termina quemando, ¿no? Por andar imaginando otros mundos posibles, ¿no? Y bueno, dice allá, esto reduciría la relevancia de nuestro mundo. Bueno, ya casi llegamos al final. Más allá brillaban las estrellas. No las 3.600 estrellas inválidas que pueden verse a simple vista en la Tierra. Bueno, ahí ya salimos nosotros mencionados, ¿no? Que bueno, ahora pues vemos no 3.600, ¿no? Vemos 5 o 6, ¿no? En las ciudades. Lagash estaba en el centro de una gigantesca constelación. 30.000 espléndidos soles derramaban chorros de luz con tal serenidad e indiferencia que parecían más fríos que un helado del viento que atravesara el mundo. Esta me pareció una frase increíble, ¿no? Esta visión, incluso de las estrellas como indolentes, ¿no? Como pues, se va a acabar esta civilización, va a acabar esta conciencia, este momento, y las estrellas van a seguir ahí, ¿no? Que es algo que cotidianamente nos dicen acerca de la astronomía, ¿no? También que la astronomía un poco te ayuda o te recoloca en tu posición en el universo, ¿no? Y dices, bueno, pues la civilización y la humanidad, entonces es algo perfectamente fugaz, ¿no? Efímero, ¿no? Tú te estás preocupando porque te vaya a caer Hacienda. Me quedé pensando sí. que este hipotético sistema sí. habría estado ubicado en un cúmulo globular, ¿no? La densidad de estrellas. Claro. Y luego pensé que, bueno, 3.000 estrellas que se ven a simple vista en la Tierra, ya algunas de esas estrellas generan sombra. Un cielo perfectamente oscuro. Imagínate un cielo de 30.000 estrellas que se ven a simple vista. Creo que no habría mucha oscuridad. Claro, se hubiera iluminado bastante el cielo. Bueno, sí. De una manera muy rara, pero sí, claro, una luz como azulina, algo así, ¿no? Sí. Y eso es muy interesante cuando vemos, o cuando nos movemos a cielos muy oscuros
y, por ejemplo, entendemos la noción de magnitud, ¿no? Cuando efectivamente vemos esa diferencia que hay entre el brillo de Sirio, ¿no? Y el resto de las estrellas. Caray, o vemos a Júpiter brillar o a Venus con todo su esplendor en comparación con otros cuerpos. Y caray, pues sí hay oscuridad, pero no hay oscuridad porque ese brillo es sumamente intenso, ¿no? Las estrellas, todas las estrellas, nada sabíamos, nunca supimos nada. Pensábamos en 6 estrellas para todo el universo, pero las estrellas no podían verse. Y la oscuridad eterna, 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 y las paredes cayendo sobre nosotros, que nada sabíamos, nada podíamos saber, nada, nunca, nada. Ahí termina, pero bueno, lo que sucede después, esta conflagración, ¿no? Esta situación viene la frase donde de dice locura. que vino el amanecer, Vino el amanecer, vino sí. el amanecer, pero no era una estrella. Estaba quemando la Se ciudad. estaba quemando todo, sí, exactamente. O sea, Quemando la ciudad. y bueno, por ahí vemos como los personajes, incluso los más racionalistas, también terminan sucumbiendo ante esta situación, ante la locura. Hay violencia, hay agresión, hay animalidad, psicosis, todo esto, ¿no? Bueno, nos quedan ya 10 minutitos. No sé si ustedes quieran comentar algo al respecto de su lectura. Yo, pues, lo que hice fue sacar estos elementos que a mí me parecieron relevantes, pero claro, seguramente se me pasaron varios. Pero pues la idea de los círculos de lectura, pues básicamente es complementar, ¿no? Nuestras visiones. Yo, como vieron ahí, pues yo sacaba las cosas que me gustaban más por el tema de la contaminación lumínica o esta obsesión de la humanidad por la luz. Yo traigo este rollo de pensar más en la oscuridad, ¿no? ¿Qué significa, qué simboliza y por qué le tememos tanto? Incluso a nivel de ocio. Otro día estaba leyendo acerca de cómo la vida y los hábitos humanos se modifican en tanto que podemos iluminar la noche, ¿no? Todo cambia, ¿no? Incluso nuestra manera de dormir. El otro día leía cuáles eran los hábitos de sueño en épocas pasadas. Esta idea de dormirse temprano, pero dividir el periodo nocturno en varias etapas, ¿no? De pronto dormirte desde las 8 como hasta la 1, y a la 1 levantarte y hacer cosas, y luego volverte a dormir otro ratito, y así hasta esperar la llegada del sol, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de iluminar la noche, pues nos lleva a crear nuevas ideas de ocio, pensar, por ejemplo, en ciudades como Las Vegas, ¿no? La ciudad que nunca duerme, o también París, creo que la han mencionado como esta ciudad que nunca duerme. El hecho de estar con las pantallas, todo esto, pues es una especie de... Estimula, ¿no? La luz, ¿no? Exacto, sí, de dominio de la noche, pero pues ha tenido sus consecuencias. Necesariamente ocupas dormir a oscuras, ¿no? Bueno, Claro. tengo entendido que si estás en completa oscuridad favorece que tengas un sueño más profundo. Es correcto, sí. Ahora se está discutiendo mucho que tantas personas tengan problemas para dormir, que tengan muchas situaciones de insomnio. Tiene que ver con la manera en la que estamos sobreexpuestos a la luz de las pantallas. Sobre todo se habla de cómo les afecta a muchos jóvenes o adolescentes que pasan muchas horas frente a las pantallas, nosotros también, ¿no? Pero los jugadores, los gamers, por ejemplo, que de pronto no solamente se obsesionan con el juego, sino que están sobreexpuestos a la luz artificial y pues también empiezan a tener problemas de rendimiento escolar y todo esto, ¿no? Pero de alguna manera también hemos relacionado el tema de la oscuridad con la falta de estímulo. Pues muy pocas personas dicen, qué divertido es encerrarme en una habitación oscura, ¿no? A estar ahí solito, sin hacer nada, ¿no? Había un filósofo francés que se llamaba Blaise Pascal que decía, todos los males del ser humano provienen de su incapacidad para quedarse quieto en un cuarto sin hacer nada. Y yo le digo mucho a mis alumnos que ¿cuándo fue la última vez que nos quedamos así, pues, en el ocio, haciendo nada? Eso también tiene que ver un poco con el tema de la reflexión, ¿no? de la contemplación. Somos una sociedad poco contemplativa, en el sentido de que estamos buscando todo el tiempo el estímulo en la pantalla, en la historia, en la serie, pero poco en la exposición a
a la oscuridad, al silencio, ¿no? Ya ven que aquí no solo tenemos el tema de la contaminación lumínica, sino también la contaminación auditiva, ¿no? Si le apagan como que el sinaloense se espanta, qué silencio, ¿no? Qué incómodo el silencio, exacto. Perdón, Mike. Sí, de hecho, ahorita lo que dices de la contaminación, sí. Me acabo de asombrar hace 2 semanas que mi camioneta se descompuso. Sí. Se descompuso y yo trabajo en la puntilla, de aquel lado. Y ese día salí a las 6 de la tarde. Venía para acá, cayendo el sol, y me vine caminando desde la puntilla por la calle Carnaval hasta aquí a la Plazuela República. Hice 1 hora y 15 minutos caminando, pero venía como turista. Nunca en mis 36 años me había tomado 1 hora en caminar menos de 2 kilómetros contemplando la ciudad. Desde el punto en que veías un edificio y te quedabas viendo la luz, hasta una simple, ¿cómo se llaman estas palmeras? Con los cocos y que pasaba un avión por encima y dices, esta onda nunca me había parado a contemplar esto. En mi tierra se ve bien perro. La verdad que sí tenemos mucha falta de contemplar las cosas. Sí, poco somos poco pacientes. Creo sí. Que estamos todo el tiempo necesitados de esos estímulos y, bueno, me pasa a mí y seguramente les pasa a muchos también el tema de la obsesión por el celular, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuántas notificaciones hay? Sí. Todo esto, pues sí nos aleja de esa situación, ¿no? Pero bueno, aquí más bien creo que algo que yo rescataría es esta onda de la exposición a la oscuridad. Me parece que es algo bonito, interesante. Me llamó mucho la atención ese hábito de Isaac Asimov, de niño, de irse a encerrar a una habitación oscura. Yo, solamente para... Sí, está bien. A mí me movió una reflexión respecto a precisamente todo eso que decía, nada sabíamos, nada sabíamos. Sí. Es decir, la oscuridad, que es un fenómeno perfectamente natural, que había sido negado a estos seres en este planeta, les causaba un colapso en su vida, ¿no? La locura. ¿Cuál será ese fenómeno natural para nosotros los humanos, que nada sabemos de él, nada, pero que nos podría llevar en su presencia a esto, a la locura? ¿Qué esconderá el universo que nosotros? Yo creo que el océano. ¿El océano? Porque poco se habla de la investigación y también la profundidad. A veces el ser humano todavía no ha llegado a toda la profundidad del océano. Entonces, siento que eso igual hay veces que como que te mata saber qué es lo que hay ahí abajo. Sí, puede ser. Somos terrícolas viviendo en un planeta de agua, ¿no? Eso es. Y bueno, no, salimos de ahí, pero no estamos completamente adaptados, ¿no? Y sí, es sumamente desconocido, ¿no? Además porque no podríamos, un buzo pues baja unos cuantos metros, ¿no? Pero eso se extiende todavía mucho más. Y justamente también es bien interesante cómo es un lugar de oscuridad. Hay una parte del océano en el que ya no entra la luz del sol y hay criaturas que se han podido adaptar a esa... La mayor parte del océano no tiene. Sí, exacto, ¿no? Y sí, es interesante, ¿no? Puede ser una experiencia de estar abajo en una profundidad tal que el mar te rodee. Tal vez. Es como muy chocante al final también. Sí. De repente, pues, estar frente a la nada simplemente, frente a la absoluta nada, es como muy chocante. A mí me pareció. David. Sí, ya vamos vamos a concluir. Y pues nada, agradecerles que hayan podido venir y bueno, vamos a intentar, si quieren, vamos a prender la luz y ya nos vamos recogiendo. Intentar que estos eventos, si a ustedes les gusta, por supuesto, sean más frecuentes. Si ustedes tienen alguna obra, algún cuento. Yo quería recomendar una obra. Sí. Es un libro que leí hace muchos años, lo he vuelto a leer otra vez varias veces. Se llama Mundo Anillo. El autor es Larry Niven. Lo hay en PDF, lo tengo en PDF, se los puedo compartir. Sí. Es muy interesante porque
esta idea que ahora tenemos de búsqueda de civilizaciones extraterrestres, probablemente hayan escuchado ustedes de la estrella de Tabi, que es una estrella que por su comportamiento inusual, al ser observada, la forma tan rara como su brillo disminuía, empezó a crear muchas conjeturas hasta llegar a la idea de que probablemente se trataba de una esfera de Dyson. Esta idea de que una civilización podría construir una megaestructura alrededor de su sol para poder obtener y aprovechar toda la energía que emana este sol y así poder ser una civilización de dimensiones interestelares. Entonces, en Mundo Anillo nos presentan una idea semejante, no a la esfera de Dyson, pero algo muy parecido, pero es fascinante y alucinante la historia. Entonces, yo propongo a Larry Niven y Mundo Anillo como una cosa. Ese sí es un libro largo, pero bueno, esto lo volveremos a hacer hasta dentro de un mes. Sí, claro, pero sí es importante tenerla con anticipación para... Yo te las comparto. Sí. ¿Qué tan largo es? No sé, Voy a tener como... A ver, ahorita te digo, sí lo traigo. porque no sé qué tanto les pareció que la extensión tiene 30 cuartillas. Sí. Y podemos seguir buscando, por supuesto. Digo, por la premura, pero... Sí. Digo, ya con un mes. Claro, sí. Un texto más largo.